El aire de la casa, normalmente un bálsamo de recuerdos dulces y aromas caseros, esa noche se había vuelto denso, casi irrespirable. No era el aroma a mole que mi difunta esposa, Elena, me había enseñado a preparar, un legado de amor que intentaba mantener vivo cada año en su memoria. No, era un hedor amargo, el del resentimiento contenido, la envidia disfrazada de sinceridad, la crueldad envuelta en seda. Desde que mi hijo, Javier, había traído a Sofía a nuestras vidas, una sombra sutil había empezado a oscurecer la luminosidad de mi hogar. Al principio, eran pequeños roces, comentarios al pasar, miradas que se cruzaban con una chispa de desagrado. Yo, un hombre curtido por los años y las pérdidas, intentaba ignorarlos, atribuirlos a la inmadurez, a la diferencia de caracteres, pero la semilla de la discordia ya estaba sembrada, y esa noche, durante la cena de Navidad, germinó con una virulencia inesperada. La mesa estaba puesta con el mantel de lino blanco que Elena había bordado con sus propias manos, cada puntada un testimonio de su paciencia y su amor. La vajilla de porcelana, herencia de mi abuela, brillaba bajo la luz tenue de las velas. Al centro, el nacimiento, una tradición familiar que se remontaba a generaciones, representaba la esperanza y la renovación. Todo estaba dispuesto para celebrar la unión, la paz, la alegría de estar juntos. Pero la armonía era una fachada frágil, a punto de romperse. Javier, con su sonrisa nerviosa y su mirada inquieta, intentaba mediar entre Sofía y yo. Él, un hombre bueno, pero a veces demasiado ingenuo, no parecía comprender la profundidad del abismo que se abría entre su esposa y su padre. Sus intentos de reconciliación eran torpes, ineficaces, como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Sofía, por su parte, lucía tensa, con los labios apretados y la mirada fija en su plato. Su belleza, normalmente radiante, esa noche se veía opacada por una expresión de amargura. Parecía estar a punto de explotar, como una bomba de tiempo a punto de detonar. Y detonó. Todo comenzó con un comentario inocente sobre el adorno navideño que había colocado en la chimenea. Un adorno que Elena había hecho con mis nietos cuando eran pequeños. Un simple muñeco de nieve de fieltro, pero cargado de recuerdos entrañables. Sofía lo había criticado con una ligereza hiriente, calificándolo de anticuado y de mal gusto. Yo intenté restarle importancia, explicándole el valor sentimental que tenía para mí, pero ella no escuchó. Siguió insistiendo, con un tono cada vez más agresivo, hasta que la paciencia se me agotó. Fue entonces cuando pronunció las palabras que aún resuenan en mi cabeza como un eco doloroso. No vales nada. No lo dijo en voz baja, no lo susurró al oído de Javier. Lo gritó, con una furia descontrolada, frente a todos los presentes. Sus palabras, como dagas envenenadas, se clavaron en mi corazón, hiriéndome en lo más profundo de mi ser. El silencio que siguió fue sepulcral. Javier la miró con horror. Los niños se quedaron paralizados, con los ojos llenos de lágrimas. Yo, por mi parte, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Una mezcla de incredulidad, dolor y rabia me invadió. No podía creer que alguien pudiera ser capaz de decir algo tan cruel, tan despiadado. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La paciencia, la tolerancia, la esperanza de que Sofía algún día pudiera comprender el valor de mi familia, de mis tradiciones, de mi historia, se hicieron añicos. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que podía ignorar sus constantes ataques, sus desprecios sutiles. Tenía que poner un límite. Tenía que defender mi hogar, mi memoria, mi dignidad. Sin decir una palabra, me levanté de la mesa, tomé a Sofía del brazo y la conduje hasta la puerta. Ella intentó resistirse, gritando y pataleando, pero yo no cedí. La saqué de mi casa, sin importarme las consecuencias. La dejé en la calle, sola y furiosa, con la promesa de que nunca más volvería a cruzar el umbral de mi hogar. Esa noche, la cena de Navidad terminó en un caos. Los niños lloraban. Javier intentaba consolar a Sofía, y yo me quedé solo, sentado a la mesa, con el corazón roto y la sensación de haber perdido algo irreparable, pero también con la certeza de haber hecho lo correcto. Había defendido mi hogar, mi memoria, mi dignidad. Había puesto un límite a la maldad, y aunque el precio fuera alto, estaba dispuesto a pagarlo. El camino por delante sería doloroso, pero sabía que tenía que seguir adelante, por mí, por Elena, por mi familia.
La mañana siguiente amaneció con un frío que calaba hasta los huesos, un presagio quizás del invierno que se avecinaba no solo en el calendario, sino también en mi alma. El silencio de la casa era ahora diferente. Ya no era la calma de la paz, sino el vacío de la soledad. Me levanté, me vestí y bajé a la cocina, donde el aroma del café, aunque reconfortante, no lograba disipar la pesadumbre que me oprimía el pecho. A pesar de la tormenta emocional de la noche anterior, sabía que no podía permitirme sucumbir a la desesperación. La vida continuaba, y con ella, mis responsabilidades. Tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino también por mis nietos, que aún necesitaban mi apoyo y mi cariño. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando el corazón está hecho pedazos? ¿Cómo reconstruir la confianza cuando has sido traicionada de la manera más cruel? ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una historia así? Nos encantaría leer tu comentario aquí abajo. Leemos todo con el corazón abierto. Y quién sabe, tal vez tus palabras le sirvan a alguien más. Y asegúrate de que sigues suscrito al canal. Se vienen muchas historias que te pondrán la piel chinita. No te pierdas los próximos episodios. Si esta historia te está gustando, déjanos un like y cuéntanos desde dónde la estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a entender mejor lo que piensas y nos motiva a seguir creando más contenido así. Si te gustan las historias que realmente tocan el alma, que calientan el pecho o aprietan el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Te prometo que la próxima historia podría emocionarte aún más. En medio de mi confusión, recordé las palabras de mi abuela, una mujer sabia y resiliente que había enfrentado innumerables desafíos en su vida. La adversidad, me decía, es como el fuego, puede destruirte, pero también puede templarte, hacerte más fuerte y más valioso. Sus palabras, como un faro en la oscuridad, me dieron un nuevo aliento. Comprendí que la situación con Sofía, aunque dolorosa, era una oportunidad para crecer, para reafirmar mis valores y para fortalecer los lazos que me unían a mi familia. Ahora bien, consideremos cómo esto se aplica cuando uno se enfrenta a la ingratitud y al desprecio. Es fácil dejarse llevar por la ira y el resentimiento, pero ceder a estos sentimientos solo nos perjudica a nosotros mismos. En cambio, debemos aprender a perdonar, no por el bien del otro, sino por el nuestro. El perdón no significa justificar la ofensa, ni olvidar el daño causado, sino liberarnos del peso del rencor, permitiéndonos seguir adelante con nuestras vidas. Por otro lado, la situación con Sofía me llevó a reflexionar sobre mi papel como padre y como abuelo. ¿Había sido demasiado permisivo con Javier? ¿Había ignorado las señales de alarma? ¿Había fallado en transmitir a mis nietos los valores que consideraba fundamentales? Estas preguntas me atormentaban, pero también me impulsaban a actuar. Sabía que tenía que ser más presente en la vida de mis nietos, ofrecerles mi apoyo incondicional y guiarlos por el camino del bien. Además, me di cuenta de que había permitido que Sofía se aprovechara de mi bondad y de mi generosidad. Había sido demasiado tolerante con sus desplantes y sus críticas, esperando ingenuamente que algún día cambiara. Pero la realidad era que Sofía no tenía la intención de cambiar. Su objetivo era socavar mi autoridad y mi influencia en la familia. Ahora comprendía que había sido un error permitirle llegar tan lejos y que tenía que establecer límites claros y firmes para proteger mi hogar y mi corazón. En consecuencia, decidí tomar medidas concretas para sanar las heridas causadas por Sofía y para fortalecer la unidad familiar. Primero, hablé con Javier, explicándole mis sentimientos y mis razones para haberla expulsado de la casa. Fue una conversación difícil y dolorosa, pero necesaria para aclarar las cosas y para evitar malentendidos. Javier, aunque dolido por la situación, comprendió mi punto de vista y me prometió su apoyo. Luego, me reuní con mis nietos y les expliqué lo que había sucedido, adaptando mi lenguaje a su edad y a su nivel de comprensión. Les aseguré que los amaba incondicionalmente y que siempre estaría ahí para ellos, sin importar las circunstancias. Sus abrazos, sus besos y sus palabras de consuelo me llenaron de esperanza y me dieron la fuerza para seguir adelante. A pesar de todo el dolor y la tristeza, sabía que no estaba solo. Tenía a mi familia, a mis amigos, a mis recuerdos. Tenía la fuerza de mi espíritu y la sabiduría de mis antepasados, y con eso era suficiente para enfrentar cualquier desafío que se presentara en mi camino. El invierno sería largo y difícil,
pero sabía que la primavera volvería a florecer en mi corazón. Ahora bien, consideremos cómo se manifiesta la verdadera fortaleza cuando la traición viene de quien menos lo esperamos. No es la bravuconería ni la venganza lo que define nuestro carácter, sino la capacidad de mantener la serenidad y la compostura ante la adversidad. Es fácil dejarse llevar por el torrente de emociones negativas, pero la verdadera valentía reside en elegir la paz interior, en cultivar la resiliencia y en transformar el dolor en una oportunidad de crecimiento personal. En este sentido, la situación con Sofía me impulsó a examinar mis propias vulnerabilidades, mis propios miedos y mis propias inseguridades. ¿Por qué me había afectado tanto su desprecio? ¿Por qué había permitido que sus palabras me hirieran de esa manera? La respuesta, descubrí, radicaba en mi necesidad de aprobación, en mi deseo de ser aceptado y amado por todos. Había depositado demasiada importancia en la opinión de los demás, olvidando que mi valía no depende de lo que piensen o digan de mí. En cambio, la verdadera autoestima surge de la aceptación de uno mismo, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Es aprender a amarnos incondicionalmente, a valorarnos por lo que somos y no por lo que tenemos. Es reconocer nuestra propia dignidad y negarnos a permitir que nadie nos humille o nos menosprecie. Por otra parte, la experiencia con Sofía me enseñó la importancia de establecer límites claros y firmes en nuestras relaciones. No se trata de ser egoístas o intransigentes, sino de proteger nuestra integridad emocional y de evitar que otros se aprovechen de nuestra bondad. Es aprender a decir no cuando es necesario, sin sentirnos culpables o avergonzados. Es defender nuestros derechos y nuestras necesidades, sin pisotear los derechos y las necesidades de los demás. De igual manera, la situación me llevó a reflexionar sobre el papel de la familia en la sociedad actual. En un mundo cada vez más individualista y fragmentado, la familia sigue siendo un refugio seguro, un lugar donde podemos encontrar apoyo, consuelo y amor incondicional. Pero la familia no es un concepto estático, sino una realidad dinámica que evoluciona con el tiempo. Las relaciones familiares pueden ser complejas y conflictivas, pero también pueden ser fuente de gran alegría y satisfacción. Sin embargo, es crucial recordar que la familia no lo es todo. No podemos depositar todas nuestras esperanzas y expectativas en nuestros familiares, ni podemos obligarlos a cumplir nuestros sueños y aspiraciones. Cada miembro de la familia es un individuo único e irrepetible, con sus propios talentos, sus propios intereses y sus propios objetivos en la vida. Debemos respetar su individualidad y permitirles ser quienes realmente son, sin intentar moldearlos a nuestra imagen y semejanza. Por consiguiente, la clave para mantener una familia unida y armoniosa reside en la comunicación, el respeto mutuo, la empatía y la comprensión. Es aprender a escuchar activamente a los demás, sin juzgarlos ni interrumpirlos. Es tratar de ponernos en su lugar, de comprender sus sentimientos y sus motivaciones. Es perdonar sus errores y sus equivocaciones, y ofrecerles nuestro apoyo incondicional. Es más, este incidente me recordó la fragilidad de la felicidad y la importancia de valorar cada momento que compartimos con nuestros seres queridos. La vida es un regalo precioso que debemos disfrutar al máximo, sin dar nada por sentado. Debemos aprender a apreciar las pequeñas cosas, los momentos sencillos, los gestos de cariño. Debemos cultivar la gratitud y expresar nuestro amor a quienes nos rodean antes de que sea demasiado tarde. En resumidas cuentas, la traición de Sofía fue una dura lección, pero también una valiosa oportunidad para crecer, para aprender y para fortalecer mi espíritu. Me enseñó la importancia de la autoestima, de los límites, de la familia y de la gratitud. Me recordó que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de superarlo y de transformarlo en algo positivo. Y aunque el camino por delante sea incierto, estoy dispuesto a recorrerlo con valentía, con esperanza y con la certeza de que el amor siempre prevalecerá. Ahora bien, reflexionemos sobre la resiliencia no como una simple capacidad de recuperación, sino como un arte de transformación personal. ¿Cómo convertimos el veneno de la decepción en el néctar de la sabiduría? ¿Cómo transmutamos las cicatrices emocionales en símbolos de fortaleza? No se trata meramente de sobrevivir, sino de prosperar, de florecer incluso en el terreno más árido. Ante el desprecio, por ejemplo, es fácil sucumbir a la autocompasión o al resentimiento. Sin embargo, existe una alternativa más poderosa:
La autoafirmación. Reconocer nuestro valor intrínseco, independientemente de las opiniones ajenas, es un acto de rebeldía contra la negatividad. Es como el agave, que florece en el desierto, desafiando la aridez con su belleza y su resistencia. Consideremos la historia de doña Elena, una artesana de Oaxaca cuyo trabajo fue inicialmente rechazado por considerarse demasiado tradicional. En lugar de rendirse, doña Elena se dedicó a perfeccionar su técnica, a explorar nuevas formas de expresión y a transmitir su pasión a las nuevas generaciones. Con el tiempo, su trabajo fue reconocido y celebrado, convirtiéndose en un símbolo del patrimonio cultural de su comunidad. Su resiliencia no solo le permitió superar la adversidad, sino que también enriqueció su vida y la de los demás. Asimismo, la situación con Sofía me obligó a reevaluar mis expectativas sobre las relaciones familiares. ¿Acaso había idealizado la imagen de la familia perfecta, olvidando que las relaciones humanas son complejas y conflictivas por naturaleza? La respuesta, me temo, es afirmativa. Había caído en la trampa de la nostalgia, aferrándome a un pasado idealizado y negándome a aceptar la realidad presente. Sin embargo, la aceptación no implica resignación. Significa reconocer la realidad tal como es, sin juicios ni expectativas irreales. Es como el árbol que se inclina ante la tormenta, adaptándose a las circunstancias sin perder su esencia. La aceptación nos permite liberarnos del sufrimiento innecesario y enfocarnos en lo que podemos controlar: nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras elecciones. Por otro lado, la experiencia con Sofía me enseñó la importancia de cultivar la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Es fácil juzgarnos con dureza, culparnos por nuestros errores y criticarnos por nuestras imperfecciones. Sin embargo, la autocompasión es un antídoto contra la autocrítica. Significa tratarnos con la misma amabilidad, comprensión y paciencia que le ofreceríamos a un amigo que está sufriendo. Pensemos en la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer brillante y talentosa, que vivió en una época en la que las mujeres no tenían acceso a la educación. A pesar de las limitaciones y las críticas, Sor Juana perseveró en su búsqueda del conocimiento, convirtiéndose en una de las escritoras más importantes de la literatura hispanoamericana. Su vida es un ejemplo de autocompasión, de aceptación de uno mismo y de lucha contra las adversidades. Aunado a esto, este percance me hizo comprender que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en las relaciones humanas. El dinero, el poder y el prestigio pueden ser efímeros, pero el amor, la amistad y la solidaridad son tesoros que perduran a través del tiempo. Debemos invertir en nuestras relaciones, cultivarlas con esmero y protegerlas de la negatividad. Consideremos la tradición del Día de Muertos, una celebración en la que honramos a nuestros antepasados y recordamos los lazos que nos unen a ellos. Esta tradición nos enseña que la muerte no es el final, sino una transición hacia otra forma de existencia. Nos recuerda que el amor trasciende las barreras del tiempo y del espacio, y que los recuerdos de nuestros seres queridos permanecen vivos en nuestros corazones. En suma, la traición de Sofía fue un catalizador que me impulsó a crecer, a aprender y a transformarme. Me enseñó la importancia de la autoafirmación, la aceptación, la autocompasión y las relaciones humanas. Me recordó que la verdadera resiliencia no reside en evitar el dolor, sino en la capacidad de superarlo y de convertirlo en una fuente de sabiduría y de fortaleza. Y aunque el futuro sea incierto, estoy dispuesto a enfrentarlo con valentía, con esperanza y con la certeza de que el amor siempre prevalecerá, como el sol que renace cada mañana después de la noche más oscura. Ahora bien, pensemos en la quietud, no como mera ausencia de ruido, sino como un espacio fértil para el autodescubrimiento. ¿Cómo cultivamos este jardín interior en medio del torbellino de la vida cotidiana? ¿Cómo encontramos la serenidad necesaria para escuchar la voz de nuestro corazón, a menudo silenciada por las exigencias del mundo exterior? No se trata de escapar de la realidad, sino de crear un santuario interno, donde podamos conectar con nuestra esencia y encontrar la claridad que necesitamos para tomar decisiones sabias y vivir una vida auténtica. Ante la adversidad, por ejemplo, es fácil sucumbir a la ansiedad y la preocupación. Sin embargo, existe una alternativa más constructiva: la meditación. Esta práctica ancestral nos invita a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos,
permitiéndonos distanciarnos de ellos y encontrar un espacio de paz interior. Es como el lago tranquilo que refleja el cielo estrellado, mostrando la belleza del universo en su interior. Consideremos la historia de Don Miguel, un campesino de Michoacán, que perdió su cosecha debido a una sequía devastadora. En lugar de dejarse abrumar por la desesperación, Don Miguel se refugió en la meditación, buscando la guía de sus ancestros y la fuerza de la naturaleza. A través de esta práctica, encontró la claridad necesaria para reinventarse, aprendiendo nuevas técnicas de cultivo y diversificando su producción. Su quietud interior no solo le permitió superar la crisis, sino que también lo convirtió en un líder inspirador para su comunidad. Asimismo, la situación con Sofía me impulsó a reevaluar mi relación con el silencio. ¿Acaso había temido la soledad, buscando constantemente la compañía de otros para llenar el vacío interior? La respuesta, me apena admitirlo, es afirmativa. Había caído en la trampa de la distracción, evitando confrontar mis propios miedos y mis propias inseguridades. Sin embargo, el silencio no es sinónimo de soledad. Es un espacio sagrado donde podemos conectar con nuestra propia compañía, escucharnos a nosotros mismos y encontrar la paz interior que tanto anhelamos. Es como la noche estrellada que nos invita a contemplar la inmensidad del universo y a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. El silencio nos permite recargar nuestras energías, renovar nuestra creatividad y encontrar la inspiración que necesitamos para seguir adelante. Por otro lado, la experiencia con Sofía me enseñó la importancia de cultivar la paciencia, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Es fácil frustrarnos cuando las cosas no salen como queremos, culparnos por nuestros errores y criticarnos por nuestras imperfecciones. Sin embargo, la paciencia es un antídoto contra la frustración. Significa aceptar que las cosas llevan su tiempo, que el crecimiento personal es un proceso gradual y que los errores son oportunidades de aprendizaje. Pensemos en la figura de Frida Kahlo, una artista excepcional que sufrió innumerables dolores físicos y emocionales a lo largo de su vida. A pesar de las adversidades, Frida perseveró en su pasión por la pintura, creando obras que reflejan su dolor, su amor y su espíritu indomable. Su vida es un ejemplo de paciencia, de aceptación de uno mismo y de transformación del sufrimiento en arte. Además, este percance me hizo comprender que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestro estado interior. El dinero, el poder y el prestigio pueden ser efímeros, pero la paz interior, la alegría y el amor son tesoros que permanecen intactos a pesar de las dificultades. Debemos cultivar la gratitud, practicar la bondad y enfocarnos en las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Consideremos la tradición de las posadas, una celebración navideña en la que representamos el peregrinar de José y María en busca de un lugar para dar a luz a Jesús. Esta tradición nos enseña la importancia de la hospitalidad, la solidaridad y la esperanza. Nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz al final del camino. En resumen, la traición de Sofía fue una invitación a la quietud, al silencio y a la paciencia. Me enseñó la importancia de conectar con mi interior, de cultivar la paz interior y de encontrar la serenidad necesaria para afrontar los desafíos de la vida. Me recordó que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestro estado interior. Y aunque el camino por delante sea incierto, estoy dispuesto a recorrerlo con valentía, con esperanza y con la certeza de que la quietud interior me guiará hacia la luz, como el faro que guía a los navegantes en la noche oscura. Asimismo, me impulsa a recordar las enseñanzas de mis ancestros, quienes siempre encontraron la fuerza en la conexión con la naturaleza y la sabiduría ancestral. Ahora, reflexionemos sobre la importancia de la autenticidad, no como una simple máscara que mostramos al mundo, sino como la esencia misma de nuestro ser. ¿Cómo cultivamos esta conexión profunda con nuestra verdadera identidad, despojándonos de las expectativas ajenas y abrazando nuestra singularidad? ¿Cómo encontramos el valor para vivir de acuerdo con nuestros principios, incluso cuando esto nos exige nadar contra la corriente? No se trata de rebelarnos sin causa, sino de honrar nuestra propia verdad, defendiendo lo que creemos y luchando por lo que amamos. Ante la desilusión, por ejemplo, es fácil caer en la tentación de la hipocresía, pretendiendo ser alguien que no somos para complacer a los demás. Sin embargo,
Existe una alternativa más noble, la congruencia. Esta virtud nos invita a alinear nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, viviendo de acuerdo con nuestros valores más profundos. Es como el mezquite, árbol emblemático del desierto, que se adapta a las condiciones extremas del entorno, pero sin perder su esencia ni renunciar a su propósito. Consideremos la historia de Chavela Vargas, una cantante icónica que desafió las convenciones sociales de su época, vistiendo como hombre, fumando puros y cantando rancheras con una pasión desbordante. Chavela no se conformó con el papel que la sociedad le había asignado, sino que se atrevió a ser ella misma, sin importar el qué dirán. Su autenticidad la convirtió en un símbolo de libertad y de rebeldía, inspirando a generaciones de artistas y de mujeres a seguir su propio camino. De manera similar, la situación con Sofía me impulsó a reexaminar mi propio concepto de masculinidad. ¿Acaso había internalizado ciertos estereotipos machistas, reprimiendo mis emociones y negándome a mostrar mi vulnerabilidad? La respuesta, con cierta vergüenza, es afirmativa. Había crecido en una cultura que valoraba la fortaleza, la independencia y el control, relegando la sensibilidad, la empatía y la expresión emocional a un segundo plano. Sin embargo, la autenticidad no implica renunciar a nuestra masculinidad, sino redefinirla en términos más amplios y más humanos. Significa permitirnos sentir, expresar nuestras emociones sin temor al ridículo, mostrar nuestra vulnerabilidad sin sentirnos débiles. Es como el volcán Popocatépetl, que a veces erupciona con furia, pero que también alberga en su interior una belleza serena y una energía creativa. La autenticidad nos permite conectar con nuestra humanidad, estableciendo relaciones más profundas y significativas con los demás. En cambio, la experiencia con Sofía me enseñó la importancia de cultivar la humildad, no solo como una virtud moral, sino como una herramienta para el crecimiento personal. Es fácil caer en la arrogancia, creyéndonos superiores a los demás y negándonos a reconocer nuestros propios errores. Sin embargo, la humildad es un antídoto contra la soberbia. Significa reconocer nuestras limitaciones, admitir nuestras equivocaciones y estar dispuestos a aprender de los demás. Pensemos en la figura de José Vasconcelos, un intelectual brillante y controvertido que fue uno de los principales promotores de la educación pública en México. A pesar de su gran talento y de su influencia política, Vasconcelos nunca se consideró infalible, sino que siempre estuvo abierto al diálogo y a la crítica. Su humildad le permitió aprender de sus errores, rectificar sus decisiones y seguir luchando por sus ideales. Aunado a esto, este tropiezo me hizo entender que la verdadera sabiduría no reside en acumular conocimientos, sino en comprender la naturaleza humana. Los libros, las universidades y los títulos académicos pueden ser útiles, pero no son suficientes para alcanzar la sabiduría. Es necesario observar el mundo que nos rodea, escuchar las historias de los demás, reflexionar sobre nuestras propias experiencias y aprender de nuestros errores. Consideremos la tradición de los curanderos, personas sabias que utilizan plantas medicinales, rituales ancestrales y conocimientos empíricos para sanar el cuerpo y el alma. Estos curanderos no se consideran superiores a sus pacientes, sino que se ven a sí mismos como guías, acompañantes y facilitadores del proceso de curación. Su sabiduría reside en su capacidad para conectar con la naturaleza, comprender las necesidades de sus pacientes y ofrecerles un tratamiento integral. Totalizando, la traición de Sofía fue un llamado a la autenticidad, a la congruencia y a la humildad. Me enseñó la importancia de vivir de acuerdo con mis principios, de redefinir mi concepto de masculinidad y de cultivar la sabiduría a través de la experiencia. Me recordó que la verdadera grandeza no reside en el poder o en el prestigio, sino en la capacidad de ser uno mismo, sin importar las circunstancias. Y aunque el camino por delante sea desafiante, estoy dispuesto a recorrerlo con valentía, con esperanza y con la certeza de que la autenticidad me guiará hacia la plenitud, como el faro que ilumina el camino de los navegantes en la noche tormentosa. Ahora bien, meditemos sobre el poder transformador del perdón, no como un mero acto de clemencia hacia el otro, sino como una liberación esencial para uno mismo. ¿Cómo desatamos las cadenas del resentimiento que nos atan al pasado, impidiéndonos avanzar hacia un futuro más luminoso? ¿Cómo cultivamos la compasión necesaria para comprender las motivaciones ajenas, incluso cuando éstas nos han causado un profundo dolor?
No se trata de justificar la ofensa, sino de sanar la herida, permitiendo que la cicatriz nos recuerde la lección aprendida, sin seguir envenenando nuestra alma con el rencor. Ante la injuria, por ejemplo, es fácil sucumbir al deseo de venganza, alimentando un ciclo interminable de violencia y resentimiento. Sin embargo, existe una alternativa más elevada: la magnanimidad. Esta cualidad nos invita a responder al mal con el bien, transformando la energía negativa en una fuerza constructiva. Es como el nopal, planta emblemática de México, que transforma la aridez del desierto en alimento y refugio, ofreciendo sus frutos y su sombra a quienes lo necesitan. Pensemos en la historia de Nelson Mandela, un líder excepcional que pasó 27 años en prisión por luchar contra el apartheid en Sudáfrica. A pesar del sufrimiento y la injusticia que padeció, Mandela no se dejó llevar por el odio ni el resentimiento. Al salir de prisión, promovió la reconciliación nacional, perdonando a sus opresores y construyendo una nueva Sudáfrica basada en la igualdad y la justicia. Su magnanimidad lo convirtió en un símbolo de esperanza y de inspiración para el mundo entero. De igual forma, la situación con Sofía me ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la empatía. ¿Acaso me he esforzado lo suficiente por comprender sus motivaciones, sus miedos y sus inseguridades? La respuesta, con pesar, es que no. Me he centrado demasiado en mi propio dolor, olvidando que ella también puede estar sufriendo, aunque de una manera diferente. Sin embargo, la empatía no significa justificar el comportamiento ajeno, sino tratar de comprenderlo desde su perspectiva. Es como el espejo que refleja la imagen del otro, permitiéndonos ver el mundo a través de sus ojos. La empatía nos ayuda a conectar con nuestra humanidad compartida, a construir puentes de entendimiento y a resolver los conflictos de manera pacífica. En cambio, la experiencia con Sofía me ha enseñado la importancia de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Es fácil caer en la codependencia, sacrificando nuestras propias necesidades y deseos para complacer a los demás. Sin embargo, la independencia emocional es fundamental para mantener relaciones sanas y equilibradas. Significa aprender a amarnos a nosotros mismos, a valorarnos por lo que somos y a proteger nuestra integridad personal. Pensemos en la figura de Rosario Castellanos, una escritora brillante y comprometida que luchó por los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas de México. A pesar de las presiones sociales y culturales, Rosario nunca renunció a su independencia intelectual ni a su voz propia. Su vida es un ejemplo de autenticidad, de valentía y de compromiso con la justicia social. Además, este suceso me ha hecho comprender que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de aceptarla y de gestionarla de manera constructiva. Es fácil reprimir nuestras emociones, fingiendo que somos fuertes e invulnerables. Sin embargo, la vulnerabilidad es una parte esencial de nuestra humanidad. Nos permite conectar con los demás, expresar nuestro amor y recibir apoyo en los momentos difíciles. Consideremos la tradición de los altares de muertos, una expresión artística y cultural que celebra la vida y la memoria de nuestros seres queridos. Estos altares no son solo una muestra de dolor y de tristeza, sino también una celebración de la alegría, del amor y de los recuerdos compartidos. La vulnerabilidad que expresamos al construir un altar nos permite conectar con nuestras emociones más profundas y honrar la memoria de quienes ya no están con nosotros. En suma, la traición de Sofía ha sido una invitación al perdón, a la empatía y a la vulnerabilidad. Me ha enseñado la importancia de liberar el resentimiento, de comprender las motivaciones ajenas y de aceptar mi propia humanidad. Me ha recordado que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de transformarlo en una fuente de crecimiento y de sabiduría. Y aunque el camino por delante sea incierto, estoy dispuesto a recorrerlo con valentía, con esperanza y con la certeza de que el amor y el perdón siempre prevalecerán, como la luz que ilumina el camino de los peregrinos en la noche oscura. Por consiguiente, me esfuerzo por recordar las enseñanzas de mis abuelos, quienes siempre me inculcaron el valor de la reconciliación y la importancia de ofrecer una mano amiga a quienes nos han lastimado, sabiendo que el perdón es el camino hacia la paz interior. Ahora, consideremos cómo, más allá del perdón, se construye una nueva narrativa personal, un relato donde uno se erige como autor y protagonista, reescribiendo el guión de su vida.
¿Cómo transformamos los escombros de una experiencia dolorosa en los cimientos de un futuro más auténtico y significativo? ¿Cómo tejemos una nueva trama donde la resiliencia, la esperanza y el amor propio se entrelazan para dar forma a un destino más pleno? No se trata de negar el pasado, sino de resignificarlo, extrayendo las lecciones aprendidas y utilizándolas como trampolín para alcanzar nuevas alturas. De este modo, en lugar de quedar atrapado en el papel de víctima, uno puede asumir el rol de arquitecto de su propio destino, diseñando una vida que refleje sus valores, sus sueños y sus aspiraciones. Es como el artesano que, tras perder su taller en un incendio, decide reconstruirlo con sus propias manos, utilizando materiales más resistentes y creando un diseño más funcional y bello. Así, por ejemplo, pensemos en la historia de Elena Poniatowska, una escritora y periodista excepcional que ha dedicado su vida a dar voz a los marginados y a los olvidados. Elena, hija de una familia aristocrática mexicana, renunció a los privilegios de su clase para sumergirse en la realidad de los más desfavorecidos, narrando sus historias con sensibilidad y compromiso. Su trayectoria es un ejemplo de cómo uno puede transformar una experiencia personal en una fuerza para el bien común, construyendo una narrativa donde la solidaridad y la justicia social ocupan un lugar central. De igual forma, la situación con Sofía me ha impulsado a revalorar la importancia de la comunidad. ¿Acaso me he aislado demasiado, confiando únicamente en mis propios recursos y olvidando el poder del apoyo mutuo? La respuesta, con algo de vergüenza, es que sí. Me he acostumbrado a resolver mis problemas solo, sin pedir ayuda ni compartir mis preocupaciones con los demás. Sin embargo, la comunidad no es solo un conjunto de individuos, sino un tejido social donde cada uno aporta su talento, su experiencia y su cariño. Es como el panal de abejas, donde cada abeja cumple una función específica, trabajando en equipo para producir miel y mantener la armonía de la colmena. La comunidad nos brinda un sentido de pertenencia, nos ofrece apoyo emocional y nos ayuda a superar los momentos difíciles. Ahora bien, la experiencia con Sofía me ha enseñado la importancia de cultivar la gratitud, no solo hacia las personas que nos han ayudado, sino también hacia la vida misma. Es fácil enfocarnos en lo que nos falta, lamentándonos por nuestras pérdidas y quejándonos por nuestras dificultades. Sin embargo, la gratitud es un antídoto contra la amargura. Significa reconocer y apreciar las bendiciones que tenemos en nuestra vida, por pequeñas que sean. Pensemos en la figura de Mario Molina, un científico mexicano que recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre el agujero de la capa de ozono. A pesar de los desafíos y las críticas que enfrentó, Mario nunca perdió su optimismo ni su pasión por la ciencia. Su vida es un ejemplo de cómo la gratitud y la perseverancia pueden conducirnos al éxito y contribuir al bienestar de la humanidad. Además, este trance me ha hecho comprender que la verdadera felicidad no reside en alcanzar metas externas, sino en cultivar un estado de bienestar interior. El éxito profesional, el reconocimiento social y la posesión de bienes materiales pueden ser gratificantes, pero no garantizan la felicidad. La verdadera felicidad surge de la conexión con nosotros mismos, de la aceptación de nuestras imperfecciones y de la búsqueda de un propósito significativo en la vida. Consideremos la tradición del Día de los Reyes Magos, una celebración que conmemora la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús. Esta tradición nos enseña la importancia de la generosidad, la humildad y la fe. Nos recuerda que la verdadera riqueza no reside en los regalos materiales, sino en el amor, la amistad y la esperanza. En fin, la traición de Sofía ha sido una invitación a construir una nueva narrativa personal, basada en la resiliencia, la comunidad, la gratitud y el bienestar interior. Me ha enseñado la importancia de asumir el rol de autor de mi propia vida, de revalorar el poder del apoyo mutuo y de cultivar un estado de ánimo positivo. Me ha recordado que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud ante la vida. Y aunque el futuro sea incierto, estoy dispuesto a recorrerlo con valentía, con esperanza y con la certeza de que, al final del camino, encontraré la plenitud que tanto anhelo, como el caminante que, tras una larga travesía, llega a su destino y contempla el horizonte con gratitud y esperanza. Ahora bien, profundicemos en el significado de la trascendencia, no solamente como un eco lejano de nuestras acciones,
sino como la huella imborrable que dejamos en el entramado de la existencia. Cómo transformamos nuestra vida en un legado que inspire, que motive, que impulse a otros a alcanzar su máximo potencial. Cómo convertimos nuestras experiencias, tanto las luminosas como las sombrías, en faros que iluminen el camino de las generaciones venideras. No se trata de buscar la inmortalidad en monumentos grandiosos, sino de sembrar semillas de bondad, de sabiduría y de compasión que germinen en el corazón de aquellos con quienes interactuamos. En vez de concebir la trascendencia como un destino reservado a unos pocos elegidos, podemos verla como un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento y de servicio a los demás que se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Es como el río que, a pesar de los obstáculos y las dificultades, sigue fluyendo hacia el mar, nutriendo a su paso la tierra y la vida que lo rodean. En este sentido, pensemos en la historia de Irma Serrano, la tigresa, una figura controvertida del espectáculo mexicano que, más allá de sus escándalos y excentricidades, dejó una marca imborrable en la cultura popular. Irma, con su personalidad arrolladora y su voz inconfundible, desafió los convencionalismos de su época, creando un estilo propio que la convirtió en un ícono para muchos. Su legado, aunque discutido, sigue resonando en el imaginario colectivo, recordándonos la importancia de ser auténticos y de luchar por nuestros sueños, sin importar las críticas ni los obstáculos. De igual forma, la situación con Sofía me ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la conexión intergeneracional. ¿Acaso he valorado suficientemente el legado de mis antepasados, transmitiendo a mis nietos sus valores, sus tradiciones y sus enseñanzas? La respuesta, con cierto remordimiento, es que no. Me he centrado demasiado en el presente, olvidando que somos parte de una cadena que se extiende a través del tiempo, uniendo a las generaciones pasadas, presentes y futuras. Sin embargo, la conexión intergeneracional no implica aferrarse al pasado, sino honrarlo y aprender de él, adaptando sus enseñanzas a las nuevas realidades. Es como el árbol genealógico, cuyas raíces se hunden en la tierra para nutrir el tronco y las ramas, permitiendo que crezcan y den frutos. La conexión intergeneracional nos brinda un sentido de identidad, nos ofrece sabiduría y nos ayuda a construir un futuro mejor para nuestros descendientes. Ahora bien, la experiencia con Sofía me ha enseñado la importancia de cultivar la creatividad, no solo como una habilidad artística, sino como una forma de vida. Es fácil caer en la rutina, repitiendo patrones de pensamiento y de comportamiento que limitan nuestro potencial. Sin embargo, la creatividad es un antídoto contra la monotonía. Significa abrir nuestra mente a nuevas ideas, explorar diferentes perspectivas y encontrar soluciones originales a los problemas que enfrentamos. Pensemos en la figura de Gabriel García Márquez, un escritor colombiano que revolucionó la literatura latinoamericana con su estilo mágico y su prosa exuberante. Gabriel, con su imaginación desbordante y su capacidad para crear mundos fantásticos, nos transportó a lugares remotos y nos hizo reflexionar sobre la condición humana. Su creatividad nos inspira a soñar, a imaginar y a transformar la realidad que nos rodea. Aunado a esto, este revés me ha hecho comprender que la verdadera realización no reside en alcanzar el éxito personal, sino en contribuir al bienestar colectivo. El reconocimiento social, la fama y la fortuna pueden ser gratificantes, pero no garantizan la felicidad. La verdadera realización surge de la conexión con los demás, del servicio a la comunidad y de la lucha por un mundo más justo y equitativo. Consideremos la labor de las cocineras tradicionales, mujeres sabias que preservan las recetas ancestrales y los sabores auténticos de México. Estas cocineras no solo nos alimentan el cuerpo, sino también el alma, transmitiendo a través de sus platillos la historia, la cultura y el amor de sus comunidades. Su trabajo es un ejemplo de cómo la creatividad y el servicio a los demás pueden trascender las fronteras del tiempo y del espacio. En definitiva, la traición de Sofía ha sido una invitación a la trascendencia, a la conexión intergeneracional y a la creatividad. Me ha enseñado la importancia de transformar mi vida en un legado que inspire, de valorar el legado de mis antepasados y de cultivar mi potencial creativo. Me ha recordado que la verdadera realización no reside en el éxito personal, sino en el servicio a los demás. Y aunque el futuro sea incierto, estoy dispuesto a recorrerlo con valentía, con esperanza y con la certeza de que,
al final del camino, dejaré una huella imborrable en el mundo, como el artista que, con cada pincelada, crea una obra maestra que perdura a través del tiempo. Finalmente, me aferro a la convicción de que, al compartir mis vivencias y aprendizajes, puedo iluminar el sendero de aquellos que buscan su propia trascendencia. Ahora bien, adentrémonos en la noción del desapego, no como una frialdad emocional o una indiferencia ante el mundo, sino como una forma de sabiduría que nos permite navegar la vida con mayor ecuanimidad. ¿Cómo aprendemos a amar y a valorar, sin aferrarnos posesivamente a las personas o a las cosas? ¿Cómo cultivamos la serenidad ante la pérdida y la impermanencia, aceptando que todo está en constante cambio y transformación? No se trata de renunciar al amor o a la alegría, sino de liberarnos del sufrimiento que surge del apego desmedido, permitiendo que la vida fluya libremente a través de nosotros. En lugar de concebir el desapego como una negación de los sentimientos, podemos entenderlo como una práctica de autoconocimiento y de aceptación de la realidad tal como es. Es como el sauce llorón, que se inclina ante el viento sin romperse, adaptándose a las circunstancias, sin perder su elegancia ni su belleza. Consideremos, por ejemplo, la historia de María Sabina, la chamana mazateca que compartió sus conocimientos ancestrales con el mundo, sin buscar fama ni reconocimiento personal. María Sabina, con su humildad y su sabiduría, nos enseñó la importancia de respetar la naturaleza y de conectar con nuestro interior. Su vida es un ejemplo de cómo el desapego puede conducirnos a la iluminación y al servicio a los demás. De manera similar, la situación con Sofía me ha impulsado a reevaluar mi relación con el control. ¿Acaso he intentado controlar las acciones y las decisiones de los demás, imponiendo mi voluntad y frustrándome cuando no obtengo lo que quiero? La respuesta, con cierta autocrítica, es que sí. Me he aferrado a la ilusión de que puedo controlar el mundo que me rodea, olvidando que la vida es un misterio que se despliega según sus propias leyes. Sin embargo, el desapego no implica renunciar a la responsabilidad ni a la iniciativa, sino reconocer que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es como el jardinero que siembra las semillas, las riega y las cuida, pero que no puede controlar el clima ni el crecimiento de las plantas. El desapego nos permite aceptar lo que no podemos cambiar, enfocándonos en lo que sí podemos hacer para mejorar nuestra vida y la de los demás. Por otro lado, la experiencia con Sofía me ha enseñado la importancia de cultivar la confianza, no solo en los demás, sino también en nosotros mismos. Es fácil dudar de nuestras capacidades, temiendo el fracaso y evitando tomar riesgos. Sin embargo, la confianza es un antídoto contra el miedo. Significa creer en nuestro potencial, reconocer nuestros talentos y atrevernos a perseguir nuestros sueños, sin importar los obstáculos que encontremos en el camino. Pensemos en la figura de Guillermo del Toro, un cineasta mexicano que ha conquistado Hollywood con su visión original y su estilo inconfundible. Guillermo, con su pasión por los monstruos y las criaturas fantásticas, ha creado películas que nos transportan a mundos mágicos y nos hacen reflexionar sobre la condición humana. Su vida es un ejemplo de cómo la confianza en uno mismo puede conducirnos al éxito y al reconocimiento internacional. En adición a lo anterior, este tropiezo me ha hecho comprender que la verdadera libertad no reside en la ausencia de restricciones, sino en la capacidad de elegir nuestro propio camino. Las presiones sociales, las expectativas familiares y las obligaciones laborales pueden limitar nuestra autonomía, pero no pueden robarnos nuestra libertad interior. La verdadera libertad surge de la conexión con nuestra esencia, de la aceptación de nuestras imperfecciones y de la búsqueda de un propósito significativo en la vida. Consideremos la tradición de los voladores de Papantla, un ritual prehispánico que celebra la fertilidad de la tierra y la conexión entre el cielo y la tierra. Estos voladores, ataviados con trajes coloridos y suspendidos de un mástil alto, giran alrededor del poste mientras descienden lentamente, simbolizando la caída de la lluvia y la renovación de la vida. Su vuelo es un ejemplo de cómo la libertad puede expresarse a través del arte, la tradición y la conexión con la naturaleza. En consecuencia, la traición de Sofía ha sido una invitación al desapego, a la confianza y a la libertad. Me ha enseñado la importancia de amar sin poseer, de aceptar lo que no puedo cambiar y de elegir mi propio camino, sin importar las opiniones de los demás. Me ha recordado que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas,
sino de mi actitud ante la vida. Y aunque el futuro sea incierto, estoy dispuesto a recorrerlo con valentía, con esperanza y con la certeza de que, al final del camino, encontraré la paz interior que tanto anhelo, como el peregrino que, tras una larga búsqueda, llega a su destino y contempla el horizonte con gratitud y serenidad. Así pues, me esfuerzo por recordar las palabras de mis ancestros, quienes siempre me inculcaron la importancia de vivir el presente, sin aferrarme al pasado ni preocuparme por el futuro, sabiendo que la vida es un regalo que debemos disfrutar plenamente. Pero, ¿cómo hilvanar todos estos pensamientos, estas reflexiones que han ido tejiendo un tapiz complejo, rico en matices, a veces doloroso pero siempre revelador? No se trata de enumerar las hebras, de repasar cada color individualmente, sino de contemplar el conjunto, de percibir la armonía que surge de la aparente disonancia. Es como cuando uno observa un alebrije, esa criatura fantástica nacida de la imaginación popular, que reúne elementos dispares, a veces contradictorios, pero que en su conjunto crea una obra de arte única e irrepetible. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, ¿no les parece que hemos estado navegando un río caudaloso, a veces turbulento, a veces sereno, pero siempre en movimiento? Un río que nos ha llevado por paisajes diversos, desde las áridas tierras del desengaño hasta los fértiles valles de la esperanza, desde las cumbres escarpadas del dolor hasta las playas tranquilas de la aceptación. Y en cada recodo del camino hemos encontrado señales, lecciones, oportunidades para crecer y transformarnos. Ahora bien, ¿cómo traducir estas experiencias en un mapa que nos guíe hacia el futuro? No se trata de memorizar cada detalle del terreno, de repetir mecánicamente las rutas ya transitadas, sino de desarrollar una brújula interior que nos permita orientarnos en cualquier circunstancia. Una brújula que señale siempre hacia el norte de nuestros valores, hacia el este de nuestros sueños, hacia el sur de nuestra humanidad y hacia el oeste de nuestra sabiduría. En este sentido, ¿no les parece que hemos estado construyendo un altar, un espacio sagrado donde honrar a nuestros antepasados, celebrar nuestras tradiciones y renovar nuestro compromiso con la vida? Un altar que no está hecho de oro ni de piedras preciosas, sino de recuerdos, de emociones, de experiencias que nos han moldeado y nos han convertido en quienes somos. Y en este altar hemos colocado ofrendas de gratitud, de perdón, de amor y de esperanza, ingredientes esenciales para nutrir nuestra alma y fortalecer nuestro espíritu. De esta forma, ¿no les parece que hemos estado tejiendo un rebozo, una prenda versátil que nos abriga en el frío, nos protege del sol y nos acompaña en los momentos importantes de nuestra vida? Un rebozo que no está hecho de seda ni de lana, sino de hilos invisibles que nos unen a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad y a nuestra cultura. Y en este rebozo hemos bordado diseños intrincados que representan nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros triunfos y nuestros fracasos, creando una obra de arte que refleja la riqueza y la complejidad de nuestra experiencia humana. Así pues, como el último rayo de sol que se filtra entre las hojas de un árbol al atardecer, vislumbramos ahora el horizonte de nuestra reflexión final. Un horizonte que no está marcado por certezas absolutas ni por respuestas definitivas, sino por preguntas abiertas, por invitaciones a seguir explorando, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, porque la vida, al fin y al cabo, es un viaje, no un destino. Y en este viaje, lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar del camino, aprender de cada experiencia y dejar una huella positiva en el mundo. Con esto en mente, adentrémonos en la conclusión, donde convergen todas estas ideas, esperando dejarles algo valioso para su propio camino. Y así, al contemplar el jardín que hemos cultivado con esmero a lo largo de estas reflexiones, nos encontramos ante una verdad sencilla, pero profundamente transformadora. La vida, como un buen mole poblano, se cocina a fuego lento, con ingredientes diversos y a veces contrastantes, pero que al final se combinan para crear un sabor único e inolvidable. La traición de Sofía, ese chile que picó de más en nuestra receta, no nos definió, no nos amargó el plato para siempre. En cambio, nos obligó a refinar nuestras habilidades culinarias, a buscar nuevos ingredientes, a experimentar con sabores inesperados. Nos recordó que incluso los momentos más difíciles
pueden ser oportunidades para crecer, para aprender y para fortalecer nuestro espíritu. Como el artesano que transforma el barro en una obra de arte, hemos tomado las piezas rotas de nuestra experiencia y las hemos reconstruido en algo nuevo, algo más fuerte, algo más bello. Hemos aprendido a perdonar, no por el bien de quien nos ofendió, sino por el nuestro propio. Hemos aprendido a amar sin poseer, a vivir sin controlar, a aceptar lo que no podemos cambiar. En este camino, hemos descubierto que la verdadera riqueza no reside en la acumulación de bienes materiales, sino en la conexión con nuestra esencia, en la valoración de nuestras relaciones y en el servicio a nuestra comunidad. Hemos aprendido que la felicidad no es un destino, sino un viaje, una búsqueda constante de significado y de propósito. Y al llegar a este punto, al borde del camino, los invito a llevar consigo estas reflexiones como quien lleva un amuleto protector, como quien guarda un recuerdo preciado. Los invito a sembrar las semillas de la bondad, de la compasión y de la esperanza en cada paso que den. Los invito a vivir con autenticidad, a amar con generosidad y a perdonar con valentía, porque la vida, como un buen tequila, se disfruta a sorbos pequeños, saboreando cada instante, apreciando cada matiz. Y aunque el camino esté lleno de obstáculos y de desafíos, recuerden siempre que tienen la fuerza, la sabiduría y la capacidad para superar cualquier adversidad. Así que, ánimo, que el sol siempre brille en sus corazones, que la alegría sea su compañera constante y que la paz los acompañe en cada paso que den. Y recuerden siempre que la verdadera práctica comienza ahora, en la vida cotidiana, en las pequeñas acciones, en los gestos sencillos que pueden transformar el mundo. Que vivan con pasión, que amen con intensidad y que dejen una huella imborrable en el corazón de quienes los rodean. Hasta luego.